Hola. Antes de comenzar te invito a seguir en Instagram el proyecto de revalorización de la memoria colectiva en nuestro presente, un proyecto que he creado junto con unos compañeros que tiene el mismo objetivo de este canal, recordar nuestra historia. Considero que es importante masificar la información que les brindo por estos videos en otra plataforma, y considero que es un proyecto bastante bonito que recién está empezando, así que si pueden darme su voto de confianza, así como lo han hecho ya más de 800 personas, lo cual me tiene bastante feliz, pues estaré agradecido. Y es que cualquier suceso político o las tragedias nos marcan como sociedad, y no podemos olvidarlas. Es por eso que el día de hoy quiero que recuerdes el día de la tragedia de la Cantuta. Tras los atentados en la calle Tarata en Miraflores el 16 de julio de 1992, el Servicio de Inteligencia Militar se puso a rastrear a los posibles responsables de aquella tragedia. Para ese momento se conocía que muchas universidades estaban tomadas por antisubversivos, por lo cual el ejército, a medida de frenar esto, había entrado a los campus a custodiar a los alumnos, y la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle no había sido la excepción. El 17 de julio, en esta universidad en La Cantuta, los estudiantes que vivían allí junto a un grupo de amigos cercanos organizaron una fiesta en los interiores del campus universitario, para los que habían cumplido años en el primer semestre. Sin embargo, los oficiales suspendieron esta reunión y los mandaron a sus cuartos a dormir. Horas después, y el 18 de julio y cerca de la 1 de la madrugada, 20 individuos entraron a la universidad y despertaron a los alumnos. Tras buscar a los sospechosos que ellos creían responsables, separaron a 9 estudiantes y a un profesor de ciencias del grupo y mandaron al resto de alumnado a sus habitaciones. Los oficiales se trasladaron hasta un basural en la carretera Ramiro Prialé, conocido como la Boca del Diablo. En este lugar, los estudiantes y el profesor, sin arma alguna, fueron torturados hasta que, cerca de las 5 de la mañana, los hicieron echarse y les dispararon. Durante 2 días las familias salieron a preguntar por el paradero de sus hijos. Los oficiales, conscientes de que iban a ser descubiertos, regresaron 2 días después a la Boca del Diablo. Desenterraron a los estudiantes y se los llevaron hasta la quebrada de Chavilca, en la carretera Cieneguilla, donde los incendiaron y cavaron sus fosas. Hasta ese momento, las familias desconocían las acciones de los militares, pues Nicolás Hermosa Ríos, el presidente de las Fuerzas Armadas y partícipe del autogolpe, negaba que el ejército hubiera hecho alguna intervención en la Cantuta. Sin embargo, los estudiantes de la universidad pedían justicia por sus compañeros, sirviendo al mismo tiempo de testigos de lo ocurrido. El 2 de abril de 1993, al congresista Henry Pease le llega un documento de Comaca, la organización secreta de comandantes mayores y capitanes, donde se le informaba que los estudiantes habían sido asesinados por un grupo encargado de trabajos especiales, el Grupo Colina. Pease pidió al Congreso que se investigue el caso, pero muchos congresistas, como Gilberto Soria o Jaime Front, llegaron al punto de deslegitimar y asegurar que los estudiantes se habían autosecuestrado. Pease, cansado, indicó que de no realizar una investigación, haría público el documento. Roger Cáceres, otro congresista, trató de contactar al general Hermosa Ríos en 2 oportunidades, del cual no hubo noticias hasta que 2 semanas después, Caretas publicó la identidad y la función del Grupo Colina. Esto alarmó a Hermosa Ríos, quien se dirigió al Congreso y negó totalmente la muerte de los estudiantes. Al día siguiente, sacó tanques a las calles para asustar a los congresistas y persuadirlos de terminar su investigación, pero solo terminó evidenciándose. El 12 de mayo, el general Robles, tercer oficial de mayor rango en el ejército, denunció públicamente las acciones cometidas por el Grupo Colina, incluyendo el caso de los estudiantes de la Cantuta. Robles culpó a Hermosa Ríos de estar al tanto de la información. También acusó a Vladimiro Montesinos por ser el jefe real del Servicio de Inteligencia, y como no, al presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, fue destituido y amenazado, lo cual lo llevó a pedir asilo político. El 3 de junio lo hicieron quedar como un cobarde frente a la nación y deslegitimaron sus declaraciones. Para el 26 de junio ya habían citado a Montesinos y Hermosa Ríos a presentar declaraciones, pero ambos se negaban. Es así que el Congreso pide la destitución del presidente de las Fuerzas Armadas, pero Fujimori le muestra su apoyo. Días después, a principios de julio, Roger Cáceres recibe una carta con un croquis sobre la ubicación de los cuerpos. Este se lo da a un grupo de investigación de la revista Sí,
quienes tuvieron enfrentamientos internos, o lo denunciaban públicamente, arriesgándose a que si era una información verdadera, el ejército la desapareciera, o ellos esperaban y lo confirmaban por sí mismos. El 8 de julio los periodistas llegan a Cieneguilla y encuentran las fosas con los cuerpos. Víctor Cubas Villanueva asume la investigación del caso. Los familiares empiezan a acercarse a ver los restos óseos que quedaban. Había dudas si realmente eran los estudiantes, pero una madre de familia, al ver unas llaves, reconoció que era su hijo, pues eran las llaves de su casa. Los restos, sin embargo, fueron retenidos hasta que las familias consiguieran un poco de dinero para el entierro. En ese lapso, los miembros que participaron de la matanza de los miembros de la Cantuta fueron detenidos. Y no fue hasta casi un año después que, gracias a la presión de la familia, los restos fueron entregados. En 1990 era común que en el país usaran cajas de cartón para trasladar mercadería o para usarla de reserva de algún objeto, pero fue indignante para los familiares que el gobierno les diera los restos de sus hijos allí, en cajas de leche. Y tras creer que el único problema ahora sería el entierro, en junio de 1995 el Congreso aprueba la ley de amnistía de los integrantes del Grupo Colina, causando que los familiares se queden en shock. Varios artistas, conmovidos por el caso y viendo la indiferencia total del Estado, decidieron utilizar las mismas cajas de leche evaporada que el Estado había dado a los familiares para protestar. Las cajas se volvieron un símbolo de protesta pacífica y se había vuelto una forma de visibilizar a quienes llamaban la gente evaporada. Las marchas se hicieron para no evaporar de sus mentes la masacre de la Cantuta, para no evaporar lo sucedido el 18 de julio de 1993, para no evaporar la indiferencia del Estado. Pero esto a la empresa de leche le importó muy poco, pues décadas después le daría más de $200,000 a la campaña del legado del Fujimorato. Es todo.